¿Por qué no podemos ir a Jesús si Dios mismo no nos trae? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Se trata de una cuestión de elección de Dios, de predestinación, de gracia, de voluntad humana o cómo podríamos asentar esa idea? Esto surge justamente de un versículo muy interesante y es justamente el que vamos a leer para poder hablar de ello en Juan capítulo 6, versículo 44 y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta confusión primero viene porque creemos que esa palabra poder es una especie de permiso, que es una de las 4 connotaciones con la que utilizamos este verbo. Sin embargo, no es la única. La palabra poder la tenemos muy relacionada con, por ejemplo, el colegio, cuando le decíamos al profesor, ¿puedo ir al baño? Esa parte de permiso en la palabra poder nos hace a veces creer que a eso se refiere Jesús. Sin embargo, no es la única connotación. Otra parte de la palabra poder es la capacidad. Por ejemplo, ¿puedo correr velozmente? ¿Puedo resolver ejercicios matemáticos avanzados? Es una situación que involucra una capacidad de la persona y no de un permiso. Otra connotación interesante es la posibilidad. Puede que el día de hoy llueva. Puede que el cielo esté muy nublado. Esa parte de poderes abre la pregunta, la posibilidad pudiera o no pasar. Otra parte por la que utilizamos la palabra poder es la de autoridad. Por ejemplo, el dinero puede influir en tu nivel económico. El rey puede juzgar a todos los demás. Y en ese momento el cambio de la palabra poder exige la connotación diferente. Entonces, bien, ¿cómo está siendo utilizada esa palabra en la frase de Jesús? Y no es una situación ni de posibilidad, ni de autoridad, ni de permiso. Es una situación de capacidad. Nuestro pecado nos mantiene atados a la ceguera de la maldad. No tenemos la capacidad de ir libremente a Dios porque por eso no nos gusta orar, no nos gusta leer la Biblia. Estamos viendo el reloj si vamos a alguna iglesia y en esos momentos inclusive el tema de Dios jamás lo tocamos entre semana porque nos aburre. Realmente no queremos saber nada de Dios, aunque creemos que libremente elegimos. Sin embargo, todo lo que elegimos siempre es para el camino del mal. No contamos personalmente con eso. Necesitamos que Dios obre en nuestro corazón para tener esa capacidad y poder acercarnos a Jesús. Porque si nosotros vamos con esa situación, lamentablemente jamás lo vamos a lograr, porque es como si quisiéramos escalar una montaña cuando hemos sido personas sedentarias, no contamos con el equipo y a los 2 metros me voy a empezar a asfixiar, me voy a caer y no cuento con la capacidad de subirla. Necesito que Dios sí o sí intervenga en mi vida, porque yo siempre he decidido para mal. Sin embargo, Jesús nos amplía la información en el siguiente versículo y lo podemos leer en el versículo 45 y dice: escrito está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir, Jesús ahora involucra otras acciones que no solamente es oír las cosas de Dios, como tú, como yo, como la mayoría de las personas sabemos por las películas, por lo que los demás dicen sobre la existencia de Dios, sino porque aprendimos de él. No se trata de memorizar versículos,
No se trata de asistir obligatoriamente a una reunión, a una misa, a alguna situación para poder demostrarlo. Se trata de aprender. Es como ir al colegio. Cuando tú vas al colegio, cumples con la asistencia, copias, esperas obtener una calificación. Es como nosotros sentados en esta vida queriendo que Dios nos salve sin hacer absolutamente nada, solo por el hecho de asistir, solo por el hecho de estar. Y cómo tenemos siempre en ese corazón tan ennegrecido y manchado por el pecado, que Dios va a responder de esa misma forma. ¿Y qué pasa? Inclusive en la escuela lo podemos recordar a la persona que aprendió, que se esforzaba. Lo tachábamos de que era una persona que nos dejaba en mal a los demás, que era el nerd, que incluso le hacían bullying todos porque era el único que quedaba bien, porque lo veíamos como una situación de queda bien, cuando a lo mejor estaba completamente interesado por aprender, porque sabía que el conocimiento es la base de los cambios. En ese momento, muchos podrían decir que no existiría un acercamiento con Dios si no estuviera la gracia de Dios actuando en nosotros. Y sí, sin embargo, existe una relación dinámica que nosotros no podemos leer de forma lineal, porque no podemos predecir cuando nosotros hagamos algo y Dios responda de la misma forma, porque no pasa así con todas las personas. Realmente es una relación que va creciendo simultáneamente entre tu respuesta humana, la gracia de Dios, y va fluyendo de una forma muy interesante, la cual nos cuesta trabajo describir, porque nosotros quisiéramos tener esa fórmula secreta de decir: tú arrepiéntete, tú di que aceptas a Cristo y con eso tienes ganada la salvación. Pero no es así. Necesitamos, además de nuestra intención humana, aceptar la gracia de Dios para tener la capacidad de estar frente a Cristo. Y ahora sí, con Cristo, estar frente a un Dios santo, pagando algo que no podíamos pagar, haciendo algo que nosotros no podíamos hacer, porque el que nos dota de la capacidad es Él. Pero nosotros queremos ganarnos la salvación, queremos estar frente a Cristo por nuestros actos, por nuestras ideas, y no lo vamos a lograr nunca. Necesitamos de la gracia de Dios para que fluya todo. Por eso, la salvación nunca ha estado en nuestras manos, siempre ha estado en manos de Él, y no podemos hacer absolutamente nada para ganárnosla, solo aceptarla. Y creo que esa es la parte difícil, porque siempre queremos devolver, porque siempre queremos responder, y solo en la rendición total podemos aceptar sin poder devolver. Y como siempre se los digo, vayan a Dios como estén. Tenemos el mismo Dios de la Biblia hoy. Y si el día de hoy nos asoma, es porque no hay ningún corazón dispuesto para escucharle. Solo queremos lo que Él nos pueda ofrecer, y esperamos que Dios sea la herramienta en nuestra vida para que nos abra camino, cuando no entendemos que nosotros somos la herramienta de Dios, y nosotros somos los que deberíamos de seguir el camino de Él, porque es el único bueno, el único perfecto, el único santo, el único ideal, el único que sabe a ciencia cierta qué es lo que nos conviene a todos, no nosotros. Bendiciones.